Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. El 23 de abril de 2017 publiqué un video hablando sobre la apuesta de Pascal y expliqué por qué pese a que Pascal le dio unos enormes aportes a la ciencia, se equivocaba al plantear dicha apuesta. En la descripción dejo enlace a este video por si alguien lo quiere ver. El 24 de julio de 2019, en el canal Énfasis en la Verdad, publicaron un video refutando mi video de Pascal. Pues este video es la refutación a la refutación del video de Pascal. Eso viene a ser como una refutación al cuadrado o algo así. En la descripción dejo enlace al canal de Énfasis en la Verdad y al video que refutaremos hoy. Así que comencemos. Y dejemos que sea el propio ministro Víctor Manuel Banda quien haga la introducción a este video. En este video no pretendo abordar la apuesta de Pascal. Lo haré en otro video. La razón es porque es muy amplio lo que tengo que refutar. Así que solo estudiaremos una parte del video. Lo suficiente para demostrarles que el señor Mauricio Ordóñez, quien hace este video, es un ateo más entre muchos que cuando pretenden refutar el cristianismo lo hacen con falacias. Una falacia es un razonamiento solo en apariencia. Señor Víctor, creo que le has dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a realizar apología a tu religión y no te ha dado el suficiente tiempo para que estudies el significado correcto de razonamiento y falacia. Pero no hay problema. Aquí lo voy a explicar. Razonamiento es la acción que hace la mente al relacionar dos ideas. Que esa relación sea correcta o incorrecta no afecta el hecho de que es un razonamiento. Para los casos en que el razonamiento es incorrecto, le llamamos falacia. Un ejemplo para que seamos más gráficos. Observemos esta imagen. Yo podría determinar dos ideas. La primera, los dos tarros son del mismo color. La segunda idea, el tarro de la derecha contiene crema para manos. El razonamiento, como los dos tarros son del mismo color y el de la derecha es de crema, puedo asumir que el tarro de la izquierda también contiene crema. Ese razonamiento, sea falso o verdadero, sigue siendo un razonamiento en toda regla. Y él durante todo el video, en su supuesta refutación, porque en realidad no refuta el cristianismo, él se mantiene cometiendo la falacia del hombre de paja, que consiste en ridiculizar al oponente, exagerando o tergiversando su argumento. La falacia del hombre de paja no consiste en tergiversar, ni ridiculizar, ni exagerar a una persona o a una cosa o a una idea. Las falacias son procesos de razonamiento equivocados. Por ejemplo, si yo le digo que su camisa roja le queda ridículamente grande, lo estoy ridiculizando, estoy exagerando y estoy tergiversando, ya que es obvio para los espectadores que es una camisa azul. Yo lo podría decir, entre otras cosas, porque soy daltónico, o porque soy mentiroso, o porque mi computador se dañó y veo mal su imagen. Pero bajo ninguna de estas circunstancias, eso es una falacia, ya que la falacia solo puede hacer referencia al proceso cognitivo, al razonamiento, no a la idea resultante de la conclusión. Retomemos el ejemplo que di hace unos segundos. En esta foto podemos ver que el tarro de la izquierda tiene una etiqueta de pegamento. Si recordamos el razonamiento decía, como los envases son del mismo color, puedo asumir que los dos tienen el mismo contenido. Y ahí hay una falacia.
pero no es el hecho de que el envase de la izquierda tenga pegamento, porque alguien pudo desocuparlo, limpiarlo y envasar crema. Y de haberlo hecho, la conclusión de mi razonamiento sería correcta. Pero aún así seguiría existiendo la falacia. El error en el proceso cognitivo fue encontrar relación directa entre el color del envase y su contenido, cuando en realidad no existe dicha relación. La falacia de hombre de paja consiste en no atacar el argumento directamente, o como venimos llamándolo, el razonamiento, sino que se ataca, puede ser, un argumento diferente, pero cercano, o una característica del medio, o del locutor, o del contexto, etc. Acabo de caer en cuenta que necesito hacer una aclaración. Cuando yo hablo de lógica, me refiero a la lógica matemática, la cual se basa en teoría de conjuntos. Lo aclaro porque varios filósofos me han dicho que existe una lógica que no es matemática. Yo de eso no sé nada, menos cuando unos autores contradicen a otros autores. Buscando me encontré que la definición que das de la falacia de hombre de paja es la misma que tiene Wikipedia, y voy a explicar por qué la considero errada. Según esa definición, yo caricaturicé, tergiversé y exageré no sé cuál argumento, porque no lo mencionas, de manera deliberada para hacer un ataque lingüístico con la finalidad de engañar o confundir a los creyentes cristianos. Pero ahí hay un problema, y es que si yo sabía que dicha información era una falacia desde antes de decirla, en mi cerebro nunca ocurrió dicho razonamiento. Eso es equiparable a que alguien me diga que sume 10 veces 4. Si yo soy nuevo en el mundo de las matemáticas, tendré que hacer la operación en mi mente. 4 más 4 igual a 8, 8 más 4 igual a 12, 12 más 4, y así hasta llegar a un resultado. Resultado que puede ser correcto o errado. Pero si en cambio ya tengo trayectoria en las matemáticas, lo más seguro es que pueda dar la respuesta de memoria. Respuesta que puede ser correcta o incorrecta. La diferencia entre las dos opciones es que en la segunda no se realizó operación matemática. De la misma forma, si yo sé que lo que digo es falso, en mi cerebro no hubo razonamiento, solo declaré algo de memoria. Y si no se usó el razonamiento, no puede haber un errado razonamiento, o sea, no puede haber una falacia. Donde sí hay un razonamiento es en otro nivel, el nivel en el cual, a partir de relacionar dos ideas, quien intenta engañar decidió que debía engañar. El pensamiento lógico tiene su complique. Si quieren que haga un video al respecto, déjenmelo en los comentarios. Para que lo entiendan mejor, les doy el siguiente ejemplo de la falacia del hombre de paja. Yo, como un mexicano de nacionalidad, supongamos que afirmo lo siguiente: escribiré un libro en el que demostraré que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está equivocado al querer construir un muro de malla eléctrica, atravesando el centro de la República Mexicana. Y al terminar de escribir e imprimir mi libro, todos me aplauden y me felicitan. Lo que desconocen todos los que leyeron mi libro es que Donald Trump nunca dijo que construiría un muro de malla eléctrica, solo dijo que sería un muro. Nunca dijo que atravesaría la República Mexicana, dijo que sería en la frontera de su país con México. Pero yo exageré y tergiversé el argumento del presidente y después lo combato. Lo que yo mismo le inventé, según yo, lo refuté. Esa es la falacia del hombre de paja, y eso es lo que hace el señor Mauricio Ordóñez en todo su video, desde el principio hasta el fin. Exagera y tergiversa lo que enseñamos en el cristianismo. Escúchenlo por su propia cuenta. Gracias, Víctor, por darme paso. Un argumento es un razonamiento, o sea,
es la relación que nuestra mente crea entre dos ideas. Si nos vamos a la teoría de conjuntos, un argumento es la relación matemática que existe entre dos conjuntos. Relación que puede ser correcta o puede ser falsa. Construir un muro es solo una afirmación, es solo una idea. ¿De qué manera podría la frase construir un muro ser la relación entre dos ideas? De igual manera, construir un muro que atraviese México y que sea con malla eléctrica solo es una afirmación, una idea, una única idea. Escribir un libro lleno de ideas falsas no es una falacia, eso viene a ser un fraude. Pueda que el libro esté lleno de falacias, pero el libro en sí mismo no es un error de razonamiento. El libro en sí mismo no puede ser una falacia. Dios no espera que nosotros creamos en Él sin estar convencidos. Dios nos dio a los cristianos en su momento experiencias, información, evidencias que son congruentes con la realidad y nos convencieron. Si los ateos no las han visto, es porque no les interesa escucharlas de manera imparcial o las escuchan con prejuicios. Son ellos los cerrados de criterio. Decir que Dios no espera que creamos en Él sin estar convencidos, o decir que Dios espera que creamos en Él porque sí, no son argumentos, solo son un par de ideas opuestas. Sigo esperando que menciones cuál es mi argumento para evaluar tu contraargumento. Sí quisiera decir que no me parece lógica tu afirmación, ya que el creer y el convencimiento ocurren al mismo tiempo. Cuando una idea te convence, tú crees. Si una idea no te convence, pues no crees. Eso tiene que ver mucho con la cantidad de coherencia que requiere la mente para empezar a creer. Que tu mente vea congruente con la realidad las supuestas evidencias no hace que dichas evidencias sean ni reales ni irreales. Hacer esa relación es incurrir en un mal proceso de razonamiento, o sea, es una falacia. Que las evidencias te convencieran ni las hace verdaderas ni las hace falsas. Si los ateos no las hemos visto, o no las queremos escuchar, o no somos imparciales, o somos prejuiciosos, nada de eso hace a esas evidencias ni reales ni falsas. Cierras diciendo que los ateos somos los errados de criterio, pero a este punto del video aún no has dicho ni un solo argumento que sea un argumento. Solo te has pasado haciendo afirmaciones. Este ateo dice: tu cerebro recopila información y si encuentras coherencia en esa información, entonces crees. Precisamente por eso yo creo que Dios existe, porque gracias al razonamiento y las evidencias se puede deducir lógicamente que Dios existe. Veo que no logré hacerme entender en el video de Pascal. En efecto, yo dije que la mente requiere un nivel de coherencia para empezar a creer. Pero en ningún momento dije ni que la coherencia fuera la misma para todas las mentes, como tampoco dije que esa coherencia fuese lógica ni real. E hice énfasis en que esa coherencia no la encuentra la persona, esa coherencia la encuentra el subconsciente. Esa coherencia es irracional. En muchísimos casos esa coherencia no es más que una alucinación. Tu consciente cree que es real, pero no es más que la fabricación de tu subconsciente. Por eso mismo, esa coherencia no sirve como argumento válido. Esto tiene mucho que ver con el tema del libre albedrío, video que me han pedido mucho y que al igual yo he prometido mucho, pero es que no me queda tiempo. Sé que tengo que hacer el video y voy a hacer el video. El video en el que demuestro que el libre albedrío no es más que una alucinación. Retomando tu refutación sin argumentos hasta el momento, que tú razones algo no implica que razonas bien,
y a juzgar las definiciones que has usado en el video, tengo dudas de que sepas qué es la lógica y cómo se puede usar para validar si un razonamiento es correcto o no. Él habla de lógica. Entonces analicemos los diferentes argumentos que existen para demostrar la existencia de Dios. Tenemos el argumento axiológico, tenemos el argumento teleológico, tenemos el argumento cosmológico y ontológico, que nos demuestran lógicamente que Dios existe. Y las afirmaciones a priori son tan verdaderas y veraces como las verdades a posteriori. Dices que vas a analizar unos argumentos, pero no analizas nada, solo los mencionas. Sigues sin contarnos cuál es mi argumento que estás refutando. Y ahora sales con argumentos con más de 10 siglos de antigüedad, de los cuales varios de ellos fueron refutados por un filósofo que no demoras en mencionar en este video, quien los refutó varios siglos antes de que naciera el primer cristiano. Pero eso dejémoslo para un próximo video. Por lo pronto, rememoremos esos argumentos. Argumento axiológico, el que se basa en el hecho de que el mal y el bien son realidades objetivas, cosa que es falsa. No hay nada que una sociedad haya definido como malo que otra en diferentes circunstancias lo definiera como bueno. Lo malo y lo bueno son subjetivos. A propósito, quiero hacer un video hablando de la tan renombrada moralidad cristiana, moralidad que según los cristianos nos mantiene vivos y funcionales, pero que en realidad es una moralidad bien hipócrita, acomodándose a sus necesidades según la época. Si no se quieren perder ese video, suscríbanse dándole clic a la campanita para que les avise cuando subo nuevo contenido. El siguiente argumento es el teleológico, el que se basa en el diseño inteligente, y no hay un diseño más inteligente que el de la naturaleza, la cual te quiere ver muerto. Argumento cosmológico. Es el argumento de la primera causa, el argumento que no sabe contar. Para este argumento no existe el 2, o el 3, o el 10, o el 100, o el 1.000.000, ni siquiera existe el infinito. Por último, el argumento ontológico, el argumento que mandó para la basura la lógica y el razonamiento, literalmente. Es aquel en el que hay que creer porque suena bonito. Todos los análisis lógicos que ha tenido terminan con la conclusión de que es absurdo, incluidos los análisis de varios filósofos cristianos. Pero dejemos eso para próximos videos. Y aunque este ateo da su testimonio personal diciendo que nadie le ha brindado información suficiente, coherente para que él crea, nada más que me pregunte y con mucho gusto le comparto la gran cantidad de evidencias que respaldan estos argumentos a favor de la existencia de Dios. La verdad, de explicar por qué esos argumentos de hace 1000 años no sirven es bastante fácil, pero esa no es la finalidad de este video. Al principio dijiste que me ibas a refutar los argumentos que presenté en el video en contra de la apuesta de Pascal. Y para este punto del video ni has dicho cuál es el argumento que intentas refutarme, como tampoco has dicho con cuál argumento lo quieres refutar. Lo que me lleva a pensar que no tienes claro ni el concepto de argumento, como tampoco tienes claro el concepto de refutación. Dice él que Dios tendría que darle a cada persona la cantidad de información coherente para que puedan creer en él. Lo que yo dije fue que cada mente requiere una cantidad de coherencia para creer. Que esta cantidad de coherencia no tiene que ser la misma para diferentes personas. Que esa información tenga coherencia para vos no significa que tenga que tener coherencia para todos los demás. Vamos a dar un ejemplo bien extremo. Pensemos en una persona que nunca asistió a un colegio, es analfabeta y desarrolló su vida en un entorno social donde sus allegados le hablaban de brujería, de seres del inframundo,
de demonios, duendes y hadas. Ahora lleguémosle con el cuento de que Dios, el creador de todo el universo, necesitó dejar embarazada a una mujer virgen de forma mágica, o sea, sin penes, semen o espermatozoides humanos involucrados. Esta persona no requerirá mayor información adicional para creerse eso. Y eso fue lo que exactamente sucedió cuando los españoles trajeron el cristianismo a América. Ahora comparémoslo, por ejemplo, conmigo. Yo fui 12 años al colegio. Bueno, en realidad fueron 13. Yo ya visité varias universidades. Yo tengo acceso a Internet hace unos 25 años. He investigado sobre religiones hace unos 22 años. Investigación que me llevó a ser ateo hace como 20 años. Que alguien me venga con ese cuento de la mamá virgen de Dios cuando yo ya sé que la magia es imposible dentro de nuestro universo, ¿cómo de qué manera yo me voy a creer que una mujer se logró autoclonar cuando eso requeriría magia? ¿Cómo podría yo creerme que el resultado de esa clonación es un hijo varón cuando sé que dentro de una mujer no hay suficiente material genético como para fabricar dicho varón? Eso requeriría aún más magia. Y otra serie de realidades biológicas que conozco que me hacen saber que eso es imposible. Para mi caso en específico, se requiere de mucha más información y muchísima más coherencia para que yo llegase a creer eso. Y ojo, no estoy diciendo que quien requiere menos coherencia está necesariamente equivocado y quien requiere más coherencia está necesariamente en lo correcto. Lo que quiero es que se vea que diferentes mentes requieren diferentes niveles de coherencia para llegar a creer. Dios, como lo sabe todo, sabe cuánta coherencia requiere mi mente para que yo llegue a creer. Y que conste que esa cantidad de coherencia no la definí yo. La definió el mismísimo Dios, quien fue el que decidió en qué contexto social yo crecería. Pero Dios no me brinda dicha coherencia. Puede ser porque no puede, lo que convertiría a ese Dios en un Dios diferente al del cristianismo, o puede ser porque no quiere, pero eso es injusto, convirtiendo a ese Dios en un Dios diferente al del cristianismo. En realidad ya nos la dio. Dios ya nos ha dado la información necesaria y esta está en la Biblia, está en la naturaleza y está en la persona de Jesucristo. Tenemos información provista por Dios y es muy coherente. Te repito, el hecho de que la información plasmada en la Biblia te parezca coherente no la hace coherente para todas las mentes, como tampoco la hace coherente en sí misma. Sigo esperando el tal argumento que quieres rebatirme, pero ya me resigné. Por lo que veo, estás intentando rebatir la conclusión de un argumento, no el argumento. Cuando yo dije que la Biblia no era fiable, ese no era mi argumento, esa era la conclusión de mi argumento. Y esa no es la forma correcta para debatir en busca de la realidad. Lo correcto es tomar el argumento, o sea, la relación entre dos ideas, y generar un contraargumento o un argumento que descalifique esa relación. Pero lo que tú vienes haciendo es tomar la conclusión de mi argumento y afirmar que es falsa. Aquí seguiré esperando que al menos aportes un argumento que intente demostrar que la conclusión es falsa. Decir que la Biblia es coherente no es un argumento, es una conclusión. Decir que la naturaleza demuestra la existencia de Dios no es un argumento, es una conclusión. Afirmar que Jesús el Cristo demuestra la existencia del Dios cristiano no es un argumento, es una conclusión. Y en los tres casos no queda claro que dichas conclusiones se hallaran con métodos de correcto pensamiento lógico. Es necesario más que afirmar que un grupo de premisas son coherentes y lógicas para demostrar que esas premisas son coherentes y lógicas. ¿Acaso no es muy sensato creer que todo efecto tiene una causa? Si este ateo llegase a negar que todo efecto tiene una causa, entonces niega la lógica, porque el padre de la lógica formal, Aristóteles,
fue quien nos enseñó eso. Estas últimas afirmaciones tienen varios problemas. Ni tú ni yo le encontramos sensatez a la afirmación todo tiene una causa porque alguien nos lo enseñara. Lo hacemos porque es parte de nuestro sentido común. Esa sensatez en realidad está ligado a la forma en que nuestro cerebro funciona, que de ninguna manera ese sentido común confirma o niega la realidad. Solo es una abstracción de nuestras mentes. Para el caso en que lo usas, la realidad es que absolutamente nada de lo que la humanidad conoce dentro de nuestro universo está causado por una única causa. La verdad es que todo es el resultado de una intrincada y numerosa causalidad. Mencionas a Aristóteles, quien no era monoteísta, probablemente porque interpretó a la existencia del todo como una intrincada y numerosa causalidad, y en su criterio se requería de una intrincada y numerosa participación de dioses para la existencia del universo. Pero yo a esto puedo agregar que la experiencia humana nos muestra que esas intrincadas y numerosas causalidades carecen de mente, salvo participaciones ínfimamente pequeñas de nuestras propias mentes. Todo es el resultado de causas accidentales. Que si eso lo trasladamos al inicio del universo, tu Dios cristiano no existe. Lo que existiría es una multitud de primeras causas, trabajando todas en conjunto y la gran mayoría carentes de una mente. También este ateo dice que Dios decidió que todo lo debemos de creer por fe. Tal afirmación es un pleonasmo. Creer y fe es lo mismo. Decir creer por fe es como decir que tenemos que pensar con la mente o pensar un pensamiento. Aparte, la Biblia no dice que tienes que creer en la existencia de Dios por fe sin basarla en las evidencias. Dice que tienes que tener fe en su obra salvífica, pero no hay ningún texto en la Biblia que nos diga que tenemos que tener fe en la existencia de Dios sin evidencias. Eso es una calumnia. Y luego él nos da el ejemplo del elefante blanco en su casa, parado al lado del sillón donde él está sentado. ¿Qué pretende con ese ejemplo? Decir que no hay congruencia en el cristianismo. Claro que no lo demuestra, solo es una expresión con la cual él nos acusa, pero no presenta pruebas de que su acusación sea verdadera. La fe es una creencia irracional, ya que no es una creencia a la cual se llegue por la vía del razonamiento. Un ejemplo de ello es el credo católico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Cuál de esas creencias es razonada? Pues ninguna. Todas son imposiciones dogmáticas de la Iglesia. Y como todas las corrientes cristianas creen en casi lo mismo, aplica para todas las iglesias cristianas. Cuando dije creer por fe, me refería a creer por una creencia irracional. Creo que sí cabría como un pleonasmo, pero los ejemplos que das no son pleonasmos, son redundancias, aunque no entiendo eso que tiene que ver con la refutación a mi video de Pascal. Mencionas un ejemplo que di. Expresas tu desacuerdo e incluso afirmas saber cuál fue mi intención, para lo cual yo también podría gritar calumnia, pero no presentas argumentos que respalden tu opinión. Es igual que el dogma de tu religión, creer que estás en lo correcto porque sí. Idiomas
pobremente estructurados? La Biblia fue traducida del hebreo al griego en la versión Septuaginta y casi todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Si el griego es un idioma pobremente estructurado, este ateo tendrá que ir a todas las universidades y hablar con los maestros de filosofía que apoyan su enseñanza en todos los libros escritos en griego. Y tendrá que decirles, no pueden confiar en las obras de Aristóteles, Sócrates, Cicerón, no pueden confiar en las obras del poeta Homero, de Sófocles. Incluso tenemos que desechar el teorema de Pitágoras, porque todo eso está escrito en griego. ¿Se imaginan? Dentro de mi colección de Biblias cuento con una escrita en español en el año 1569. En la imagen pueden ver los primeros versículos del Génesis y podrán notar lo que hoy consideraríamos errores y palabras extrañas. Palabras con solo consonantes, la Y seguida de palabras que inician con I latina, caracteres irreconocibles, tildes que van en las direcciones opuestas, zetas seguidas de vocales abiertas, y en general podríamos traducir de ese español a nuestro español porque todos hemos escuchado o leído esos versículos en español actual. Solo hasta 1713 se creó la primera institución encargada de estandarizar las reglas gramaticales de nuestra lengua. Y aún así, 300 años después, el español que se habla en España es diferente al español que se habla en Colombia, o Perú, o México, o Ecuador, o Chile, o Argentina, etc. Incluso dentro de los países se habla un español diferente entre regiones. Por ejemplo, en Colombia es fácil determinar la región de donde se procede por la forma en que se habla español. Y estamos hablando de regiones que están separadas poco más de 300 kilómetros. La Biblia está escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Lo que no nos has contado es que cada uno de esos idiomas tiene varios dialectos. Por ejemplo, del griego de esa época se tienen identificado al menos 7 dialectos. Del hebreo son varias decenas de dialectos, y para que se hagan una idea de cuál es la diferencia entre un dialecto y otro, es la misma que hay entre el español del siglo XVI, como el texto de la Biblia que les acabo de mostrar, y nuestro español actual. Si hace 2000 años nadie estandarizaba ningún idioma, ¿cómo aprendían las reglas correctas el 1% de la población que sabía leer y escribir? Ahora estamos viendo un trozo del Pentateuco. ¿Alguien ve algún título? No, y eso es porque los títulos no están en el texto original. ¿Alguien ve capítulos? No, y eso es porque los capítulos no están en el texto original. ¿Alguien ve versículos? No, y eso es porque no hay versículos en el texto original. ¿Alguien ve enumeradores de frases? ¿O versículos relacionados? ¿O alguien es capaz de determinar dónde termina una palabra y empieza otra? No, y eso es porque en los dialectos hebreos en los que se escribió originalmente la Biblia no tenían ni siquiera separadores de palabras. Quien leía tenía que identificar cada palabra a partir de su propio criterio. Y Víctor, ¿me podrías explicar cómo estás tan seguro de que nunca nadie se equivocó? Para que hoy en día se pueda interpretar un texto antiguo, se busca encontrar 3 datos muy importantes de dicho texto. La fecha en que fue escrito, para contrastar el texto con textos próximos en tiempo. La ubicación geográfica donde fue escrito, para contrastar el texto con libros escritos muy cerca. Y el autor del texto para poder contrastar el texto con libros del mismo autor o de personas relacionadas con este. De los filósofos que mencionas tenemos los 3 datos con aceptable precisión. De los libros de la Biblia no tenemos el lugar geográfico donde fue escrito ninguno, la fecha de escritura de ninguno, y en cuanto a los autores solo contamos con sospechas de 4 o 5 libros del Nuevo Testamento. Este tema es muy largo, pero quiero dar al menos un ejemplo. El libro de Daniel, en la copia más antigua que tenemos, la cual se ve más o menos así, el primer capítulo, la mitad del segundo capítulo y el 8º capítulo están escritos en dialecto hebreo.
De la segunda mitad del capítulo 2 al 7 están en un dialecto del arameo. El resto del libro está en un dialecto del griego. Y los expertos se preguntan, ¿por qué en poco menos de 2000 caracteres alguien necesitaría escribir en 3 idiomas diferentes? La fecha de escritura es desconocida. El autor es desconocido. El lugar está sin ubicar. ¿De qué manera alguien hoy en día podría constatar que la traducción con la que se cuenta es correcta? Y luego dice que en aquella época en la que se escribió la Biblia había palabras que se escribían igual, pero significaban cosas diferentes. Probablemente no ha estudiado nada de gramática, ya que eso sucede hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay palabras que se escriben igual y significan cosas diferentes. Esas palabras se llaman polisémicas. Y esa no es ninguna adversidad para tener una traducción de la Biblia confiable en cuanto a su gramática. Víctor, te recomiendo ver de nuevo el video. Yo no dije que la polisemia solo ocurriera en la antigüedad, y es más, yo hablé fue de las palabras homónimas. Pero el efecto es igual. Hoy hay una entidad encargada de regular los significados, pero hace 2000 años no la había. En la imagen pueden ver la palabra en hebreo asá, y solo contando las traducciones de Biblias Reina Valera, esa misma palabra tiene 91 traducciones. ¿Y nos quieres decir, Víctor, que nunca jamás en la historia del cristianismo nadie usó la traducción equivocada? Cuando incluso hay traducciones contrarias como lo pueden ser traer y tirar. Dejo en la descripción la página donde encontré esta información e invito a todas las personas a que entren y descubran cosas tan interesantes como, por ejemplo, los cristianos afirman que Sodoma y Gomorra fueron incineradas por Dios por homosexualidad. Pero cuando buscas los versículos en hebreo, descubres que se asume dicho pecado sexual porque se usa la palabra abominación. Y como en un libro anterior, tal vez escrito siglos antes, se usa esa misma palabra junto al pecado de que un hombre yazca junto a otro hombre, sin mencionar que ese yacer tiene otras traducciones. Y listo, se asume que en Sodoma hasta las bebés de días de nacidas eran homosexuales. Que adicionalmente, si se elimina esa traducción arbitraria y se lee de nuevo, el texto da la idea de que Dios acabó con esas ciudades porque sus habitantes no querían cuidar a los extranjeros. Víctor, probablemente tú no has estudiado nada de gramática hebrea antigua y por ello crees que lo que lees en tu Biblia es una realidad de facto. También él dice, como el contexto no lo conocemos, claro que lo conocemos. Conocemos el contexto de la época en que se escribió la Biblia, ya que no solo tenemos los 66 libros de la Biblia, tenemos literatura extra bíblica de la época. Puedo citarles libros como La Guerra de las Galias o La Guerra de Julio César. Hay más literatura que corresponde a aquella época en que se estuvieron escribiendo los libros de la Biblia. Ya expliqué por qué hace falta conocer la fecha, el autor y el lugar donde se escribe para poder conocer el contexto del idioma. Datos que no se conocen con algún tipo de precisión de ningún libro de la Biblia. Tanto así que ni siquiera se conoce el texto original de ninguno de esos libros, ya que los medios que se usaron fueron medios muy vulnerables al tiempo. Toda la Biblia, Viejo y Nuevo Testamento, lo que tenemos son copias muy probablemente traducidas en muy precarias condiciones. Tienes una idea errada. La Biblia no se escribió en una sola sentada. La Biblia tomó alrededor de 5 siglos en ser escrita, en diferentes lugares, probablemente separados por decenas a miles de kilómetros, escrita por una centena o más autores. ¿Cómo puedes creer que con 5 libros podrías contextualizarlos a todos? Y finalmente dice, ¿cuántas palabras pueden estar equivocadas en la traducción de la Biblia? Él da un ejemplo de 10 palabras y según sus cuentas, según sus matemáticas,
dice que tendrían que haber alrededor de 1024 Biblias diferentes. En realidad él los está engañando y los está extraviando con sus matemáticas. Este ateo no entiende cómo funciona la traducción. Existe una ciencia llamada crítica textual, y esta ciencia ni siquiera fue diseñada por cristianos, fue diseñada por personas que no creen en la Biblia como un libro divino. Y esta ciencia de la crítica textual se hace cargo de estudiar y resolver las discrepancias que existen en las palabras, de tal manera que a través de la crítica textual se puede reconstruir el texto original de la Biblia, acercándonos al original en un 98-99%. Lo maravilloso de las matemáticas es que son exactas. Si alguien se deja engañar es porque no las conoce, pero con un poco de dedicación puede aprenderlas e interpretarlas correctamente. Víctor, la crítica textual no es una ciencia, ya que no hace uso del método científico. La crítica textual es un campo de estudio que se dedica a determinar el contexto de los escritos antiguos. Se basa en determinar el autor, el lugar y la fecha en que se escribe el texto bajo análisis, para contrastarlo con otros textos cercanos en tiempo, autor y ubicación. Pero como de la Biblia no se conoce esa información, los traductores deben cometer algunas arbitrariedades. Para dar un ejemplo, en Jonás capítulo 1, versículo 17, podemos encontrar los siguientes versículos. En la Biblia Reina Valera del 2009 dice: «Pero Jehová tiene preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches». En la Biblia Septuaginta de Hünemann dice: «Ordenó el Señor a un cetáceo grande devorar a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches». Y en la Biblia, la palabra hispanoamericana dice: «El Señor dispuso entonces que Jonás fuera tragado por una ballena, en cuyo vientre permaneció durante 3 días y 3 noches». Como vemos, en los 3 casos se hace referencia al animal de diferente forma, por lo que como mínimo 2 de estas traducciones están incorrectas. Lo que podemos validar es qué animal podría haber albergado a un humano vivo en su interior, y descubrimos que no se conoce de la existencia de ningún animal que pudiese hacerlo. Un humano necesita aire para vivir. Con eso se descartan todos los animales menos los cetáceos, pero el cetáceo con el espiráculo más grande es la ballena azul, y de meterse un humano allí asfixiaría a la ballena. La otra opción es que el texto sea simbólico, pero si esto es simbólico, Jesús el Cristo, su resurrección, el cielo, el infierno, entre muchas otras cosas, también podrían ser simbólicos, y de serlo, el cristianismo entero sería falso. La única opción que nos queda es que los 3 versículos estén mal traducidos, pero si un versículo tiene errores, cualquier otro versículo podría tenerlos, cayendo la confiabilidad de la Biblia a nada. Víctor, decir que se puede calcular la precisión de una traducción en un 99% es porque se conoce el 100% del contexto del libro original, que para el caso de la Biblia eso es hablar carreta, y ya expliqué por qué. Pero fijamos que alguna de todas las Biblias es 99% precisa. Dentro de mi colección de 47 Biblias, la más pequeña es una versión mormona, la cual consta de 66 libros, 1184 capítulos, 31.103 versículos y está escrita con 724.261 palabras, de las cuales son 25.224 palabras diferentes. Dices que el 99% está bien traducido, lo que implica que el 1% tiene errores. Eso equivale a 252 palabras mal traducidas, que si asumimos que dichas palabras solo tienen 2 opciones, una correcta y una incorrecta, nos da como resultado trillones de Biblias diferentes. Gracias a la inmensa cantidad de copias de manuscritos que tenemos. En un estudio, en un video más adelante, entraré con mayor profundidad sobre este punto. Hasta aquí les puedo decir que
encontramos falacia tras falacia. Y voy a dejar pendiente lo que sigue del video. En el siguiente video que estaré grabando refutaré la parte que me faltó y analizaremos la apuesta de Pascal para ver si es correcta la forma en que él la está refutando. Yo sí no planeo ver más videos tuyos, no creo encontrar nada novedoso para mi interés. Lo que sí yo haría es ver la refutación de este video, para hacerle su respectiva refutación al cubo. Agradecería que alguien le cuente a Víctor sobre este video a ver si se anima a refutármelo. Damas, caballeros, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen comentarios, déjenmelos con la certeza de que los leeré todos. Si me quieren contactar, dejo mis redes en la descripción de este video. Un enorme agradecimiento a quienes me apoyan económicamente en la cuenta de Patreon, enlace que también dejo en la descripción. No siendo más, chao chao.